Hola, hola, buenos días. Bueno, pues en la marcha del sábado pasado en la ciudad de Chihuahua, en algún momento un grupo de gente que supuestamente se manifestaba en contra de la violencia en México empezó a gritar fuera comunismo al exigir la destitución de Sheinbaum y toparse con otro contingente de personas que consideraron chairos. Aquí recordamos rápidamente el momento. Chequen. ¡Comunismo! ¡Fuera el comunismo! 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 En estos últimos años se ha intensificado el uso de esa palabrita, comunismo, que mucha gente repite y repite y otros muchos escuchan o leen, pero que en realidad no todos saben a ciencia cierta qué significa. Incluso me atrevería a decir que hay muchísima más gente de la que creemos que tiene una idea equivocada de lo que es el comunismo. La oposición al actual gobierno federal, este de Sheinbaum y obvio el de López Obrador, se han encargado de difundir profusamente la idea de que Morena es un partido comunista y que estos gobiernos de la 4T nos harán un país comunista, comparable a Venezuela o Cuba. Pero ¿es verdad? ¿Estos gobiernos han implementado políticas públicas comunistas? ¿Hay alguna acción del gobierno claramente comunista o que siente las bases de un comunismo a futuro? La respuesta tajante es no. No hay una sola acción del gobierno de la República que sea comunista o socialista y retamos a quien afirme lo contrario a que nos ponga algún ejemplo para poder analizarlo. México sigue siendo parte de un sistema capitalista como casi todo el mundo que basa su economía en los movimientos del mercado, el famoso libre mercado. De hecho, paradójicamente, los opositores que tanto defienden el libre mercado y satanizan el comunismo, ahora son quienes se quejan del precio de la gasolina y de la inflación en la canasta básica, cuando quien determina el costo de la vida no es nuestro gobierno, sino precisamente el libre mercado. Estamos en las garras del mercado y más expuestos quedamos después de las reformas de Enrique Peña Nieto. Así que para poder Claudia Sheinbaum meterle mano a los precios, bajar el de la gasolina por sus pistolas y bajar el de la canasta básica y otros productos y servicios, necesitaría justamente convertirnos en un país comunista que controle su economía. Hoy como estamos no es posible meterle mano a los precios porque sería afectar no solo al empresario local, sino a las empresas de todo el mundo que venden sus productos en México a consecuencia de los tratados de libre comercio y el mundo globalizado. Repito, vivimos bajo las reglas del libre mercado, así que cada vez que te quejes del costo de las cosas, a quien menos debes de culpar es al gobierno actual, al que tú consideras comunista, sino al liberalismo económico y los movimientos del mercado internacional. Pero entonces, ¿qué es el comunismo? Me parece adecuado dejar en claro el concepto ante tanta confusión al respecto. Han habido varias etapas en la conformación de esta doctrina, desde su creador Karl Marx, aquel famoso filósofo y economista alemán, hasta una serie de pensadores, ideólogos y políticos en funciones que han aplicado los principios de Marx. De entrada en su inicio, Marx, al definir tanto al capitalismo como al comunismo, porque de hecho debería considerarse también el padre del capitalismo, porque fue el primero que acuñó ese término y lo definió muy bien para oponerse a él. Al hablar pues de sus características, básicamente decía que para acabar con las injusticias en las relaciones laborales entre patrón y obrero, debería buscarse un sistema donde no existiera la propiedad privada en los medios de producción. Ojo, solo en los medios de producción. O sea que la doctrina de Marx se refiere nada más a la actividad que genere riqueza. En esa doctrina, toda persona pudiera ser propietaria de su propia casa, de su propio vehículo, sus animales, sus muebles, ropa, etcétera. Pero hablando del negocio, habría que eliminar la posibilidad de un solo patrón, un solo propietario y que todos los que trabajen en determinada negociación sean propietarios en sociedad. Es decir, el que la hace de gerente, de obrero, de supervisor, cualquier cargo en una negociación deberían ser dueños en parte, no una relación de patrón y explotado, sino todos propietarios. Y para lograr esto, entonces, debe ser el gobierno quien coordine las actividades económicas de una nación y así asegurarse de que no exista explotación laboral de un abusón que esclavice a otro ser humano. Entonces, en resumen, la propuesta ideológica de Marx era que el comunismo buscaba evitar la propiedad privada de los medios de producción. Básicamente, no le metan más rollo. Ahora, con el paso de la historia, han habido gobiernos que han intentado aplicar las ideas de Marx y con su propio sello han ido dándole forma a esta corriente, porque recordemos que lo de Karl Marx fue estrictamente teórico. Él nunca fue gobernante. Él se quedó en una propuesta teórica sin llegar a la práctica.
Los gobernantes y pensadores también que pusieron en práctica el comunismo, como ejemplos fueron principalmente Lenin y Stalin en la antigua URSS, Fidel Castro en Cuba, los casos de Corea del Norte y Vietnam, y también Latinoamérica, pero en menor medida que Cuba, tuvimos a Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela en algunas épocas intercaladas con gobiernos de derecha. En México, el único gobierno que se pudiera considerar abiertamente de izquierda, rayando en el socialismo y algo de comunismo, sería el del general Lázaro Cárdenas, que terminó siendo uno de los presidentes más importantes y más queridos de la historia de nuestro país. Los gobiernos de AMLO y de Sheinbaum son de izquierda por sus ideas de justicia social y respeto a los derechos del ciudadano, sin discriminaciones o represiones, pero definitivamente no podemos considerarlos comunistas. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar entre la idea original marxista en lo teórico y las ideas y políticas de los gobernantes en la práctica? Pues porque eso causó que no haya un solo ejemplo de comunismo, sino diferentes aplicaciones de sus fundamentos. Es decir, para poner un ejemplo de a qué me refiero, por décadas la influencia gringa nos ha vendido la idea de que el comunismo es Cuba y el capitalismo son ellos, y punto, no hay más. Y es necesario aclarar lo siguiente, Cuba no es el comunismo. Cuba es un tipo de comunismo, es decir, es un gobierno que con su propio sello decidió aplicar las ideas comunistas. No sé si estés a favor o en contra de Fidel Castro, pero tienes que saber que lo de Cuba no es el comunismo en sí, sino que solo es el comunismo de Castro. Los Estados Unidos te han puesto, por un lado, la imagen de la zona más jodida de Cuba, para decirte, esto es el comunismo, y luego la imagen de la clase media alta de los Estados Unidos y decirte, este es el capitalismo. ¿Cuál escoges? Obviamente cualquier gringo o mexicano con algo de sentido común elegiría vivir como la clase media alta de los gringos, y por eso ha habido históricamente mucho repudio al comunismo, pero eso ante la mala propaganda gabacha. Cuba, repito, no es el único comunismo posible, es solo el comunismo que decidió aplicar Fidel Castro en su gobierno, en su país, con sus políticas. Y un ejemplo de que pueden haber formas distintas de esta corriente política que tanto hemos mencionado y económica es el caso de China. Y vamos a dejar en claro su situación porque también se ha prestado a confusiones y desinformaciones. Sí, China es comunista, así de claro, ¿eh? Luego hay quienes dicen que es capitalista porque es potencia económica, porque si hay millonarios, porque si hay propiedad privada y en sí porque no se parece a la Cuba de Castro. Y no olvidemos que ese es nuestro parámetro para los mexicanos y sobre todo los norteños, por la propaganda de los gringos. O sea, el comunismo es el de Cuba de Castro y China no se parece nada, así que es capitalista. O sea, pero eso es un error. Para entender a China debemos de empezar a reconocer que hemos estado mal influenciados por el tío Sam, que a raíz de la Guerra Fría nos bombardeó de hate contra este sistema, nos dio características equivocadas y por eso no concebimos a los chinos como socialistas o comunistas. Pero ahí te van las pruebas de lo que te digo. Perdón. Te voy a leer un fragmento del artículo 1, el artículo primero de la Constitución de la República Popular de China. O sea, ¿están de acuerdo que para saber cómo se constituye este país no hay mejor fuente que su constitución, ¿no? O sea, no te voy a leer lo que opine Maduro o el Chairo de Noroña o Salinas Pliego, no, no, no. Esto es el documento que le da vida a ese país. Y dice, artículo 1. La República Popular de China es un estado socialista gobernado por una dictadura democrática popular dirigida por la clase trabajadora y basada en una alianza de obreros y campesinos. Sigue diciendo, el sistema socialista es el sistema fundamental de la República Popular China. El liderazgo del Partido Comunista de China es el rasgo definitorio del socialismo con características chinas. Está prohibido que cualquier organización o individuo dañe el sistema socialista. Claramente se constituyen, según la Constitución, valga la redundancia, se definen como socialista y comunista, porque la manera de acceder al poder en China es por medio del único partido que existe, que es el Partido Comunista Chino, que tiene más de 100 años de existencia. O sea, sí tiene elecciones, pero es para que el pueblo ratifique si quiere o no quiere la propuesta del Partido Comunista, pero solo este partido es quien puede proponer gobernantes. Entonces, cada vez que dices algo así como China no es comunista, es capitalista realmente, te hago la siguiente pregunta. Por puro sentido común, ¿qué crees que sea más probable? ¿Que China esté equivocado cuando dice que es socialista y que es comunista? ¿O que tú tengas una percepción equivocada de lo que es el comunismo? Supongo que a un derechairo chihuahuita que no le gusta que le demuestren que está equivocado, le es más fácil decir que China es la que está mal. ¿Y de dónde viene la confusión en entender qué es el comunismo?
Pues como les había comentado, viene la famosa Guerra Fría y aquí les comento brevemente la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países se unieron para derrotar al alemán de bigotito curioso, llamado Adolfo, que ya se había apoderado de buena parte de Europa y amenazaba con convertirse en una enorme potencia mundial, los Estados Unidos y la URSS, o sea, Rusia, se aliaron para juntar fuerzas y darle en la madre al nazismo. Una vez que lo lograron, el mundo cambió y se empezó a reconfigurar. Nacieron instituciones internacionales como la ONU, se crearon los derechos humanos, que se forman justo para velar de que no volviera a ocurrir algo tan indigno y horroroso como el Holocausto. Y así empiezan a florecer instituciones internacionales con alianzas de distintos países según sus intereses, ya sea políticos o económicos. En este contexto, se empezaron a voltear a ver los gringos y los rusos, al verse como las únicas grandes potencias, realmente grandes, pues, que pudieran disputarse el liderazgo en el mundo, el verdadero poder. La Alemania nazi y sus aliados Japón e Italia estaban destruidos, así que el título de la nación más poderosa del mundo solo podía quedar entre ellos dos, con sistemas políticos y económicos distintos, y es ahí donde inicia la famosa Guerra Fría. Sin disparar un solo misil, empezaron a pelear y a competir por demostrar quién era el mejor. Creció exponencialmente la tecnología armamentista y cada vez crecían más en su poderío militar. Luego hasta competían por conquistar el espacio exterior, siendo por ejemplo la URSS la primer potencia en poner un satélite allá y mandar al primer ser humano fuera del planeta Tierra. Luego los Estados Unidos fueron los primeros en llegar a la Luna. Aparte de ello, competían en la educación, en lo deportivo, en el arte, en la ciencia, obviamente en la economía, en los recursos energéticos e incluso el pleito llegó hasta las pantallas de televisión de todo el mundo. Recordemos el personaje de James Bond, el agente 007, un espía inglés y sus aventuras combatiendo el espionaje ruso. O Hollywood y todas sus películas donde los americanos salvan al mundo de las amenazas rusas. Luego la propaganda también llegó al púlpito de los sacerdotes, pues la iglesia, sobre todo católica, emprendió una feroz campaña para satanizar al comunismo. Literalmente lo consideraban el diablo. De hecho, el Vaticano, encabezado por el Papa Juan Pablo II, fue factor clave para la caída del muro de Berlín y posteriormente forzar a Mikhail Gorbachev para implementar fuertes reformas como la perestroika y así sentar las bases de la caída de la Unión Soviética y desmembrar esta coalición de países en torno a Rusia. Pues fue en ese momento histórico donde se nos vendió que el comunismo es fábrica de pobres, es genocida y hasta es el diablo. En un mundo, a ver, piénsenle, en un mundo donde el 98% de los países es capitalista, por sentido común, ¿podríamos culpar al comunismo del hambre mundial? Y luego aparte, los mayores genocidas han sido los que gobiernan o han gobernado con fuertes ideas de derecha, como Adolfo el alemán, como Mussolini, Franco en España, Pinochet en Chile, Felipe Calderón en México, en fin, muchos ejemplos. El comunismo pues no ha sido el sistema perfecto como tampoco el capitalismo, pero para entender a cada uno es necesario empezar por asumir que estuvimos bombardeados de propaganda negativa muy cargada en favor de los intereses de los Estados Unidos y que debemos de comprobar si nuestras creencias con que hemos crecido respecto al comunismo son correctas y desaprender para volver a aprender y así entender. No, bueno, ya después de tanta evolución que ha sufrido el comunismo desde las ideas originales de Marx hasta los gobiernos que la han aplicado a su manera en el transcurso del tiempo, ¿cómo podemos definir actualmente un gobierno comunista y diferenciarlo de un capitalista? Básicamente, y para no meternos en mucho rollo, la diferencia la podemos encontrar en el nivel de influencia del gobierno en la actividad económica de su país. En el capitalismo nada se limita. Pocas cosas se regulan y se abren las puertas al libre mercado para comerciar y hasta especular financieramente de forma libre. Puedes comprar y vender lo que sea mientras sea legal y es el mercado mundial que con la oferta y la demanda fija los precios de los productos y servicios. El nivel de influencia de los gobiernos en estos temas es muy limitado. Por otro lado, el país comunista se rige por una llamada economía planeada, donde es el gobierno el que te dice en dónde sí y en dónde no puedes invertir, comerciar y generar riqueza. Entonces olvídense de esos argumentos de que en el comunismo no hay propiedad privada, no hay generación de riqueza, no hay millonarios, no hay comercio, no se acumula capital. Eso es falso, sobre todo actualmente, al menos en el concepto general de comunismo. Aunque un país tipo la Cuba de Fidel pudiera en algún momento implementar estas cosas que acabo de comentar, pero sería en la libertad de la autodeterminación de cada soberanía de cada país, más no porque a huevo tenga que ser así el comunismo. Siempre observen el ejemplo de China para entender esto. En China sí hay comercio, sí hay propiedad privada, sí hay ricos. Entonces, ¿qué es lo que la hace comunista?
Pues que es el gobierno el que te va a decir dónde sí puedes generar riqueza y dónde no. Porque es el gobierno, según las propias necesidades del país, el que determina qué sectores económicos o industriales son los que requieren inyección de inversiones para beneficio de todos. O sea, puedes hacerte rico invirtiendo siempre y cuando lo hagas donde el gobierno le parezca que puedes generar beneficio social, que la derrama beneficie a todos, que no se generen desigualdades a costa de que unos pocos se hagan asquerosamente billonarios, como sí ocurre en Estados Unidos o incluso en México. En los últimos años, China sacó de la pobreza a 600 millones de personas. 600 millones. O sea, es una cifra increíble. Es 5 veces la población de todo México. Y lo hizo precisamente por el control estricto del gobierno en la forma de generar riqueza, bajo la premisa de, te damos permiso de que te hagas millonario, pero no queremos pobreza en este país. Ahí nada de que el pobre es pobre porque quiere. Y si Elon Musk es billonario a costa de explotar y en ocasiones aniquilar seres humanos y el planeta Tierra, pues ni modo. Tienen libertad de hacerlo, ¿no? No seas envidioso. En China no pasa eso. Las políticas públicas económicas van dirigidas a eliminar la pobreza, a que todos tengan una vida por lo menos digna. Y luego ya después de lograr esto, el que pueda, que se haga rico. Y vaya que les ha funcionado, ¿eh? Hoy son la máxima potencia mundial y sí, aunque algunos no lo puedan o no lo quieren entender, son abiertamente comunistas. Bueno, ya me quedó muy largo este video. Aquí les dejo unas reflexiones del concepto comunismo, pero les invito a que busquen información y conversen estos temas. El debate respetuoso y el intercambio de ideas es la mejor manera de combatir la desinformación, las confusiones y la ignorancia. Siempre es sano aprender cosas nuevas y estar dispuesto a romper viejas creencias, sobre todo si pudieran estar basadas en premisas equivocadas.